Nos ven. Y bueno, vamos a seguir. Les agradezco de verdad a toda su participación. Esto no se lograría tener esta audiencia si ustedes no estuvieran participando. Siguiendo con nuestro acrónimo, vamos a seguir en el Action Plan. El protocolo de respuesta, utilizando la guía de respuestas de emergencias a cargo del comandante Juan Manuel López Hernández. Él es presidente de la Junta Nacional de Bomberos, ¿sí? Actual presidente, él es el comandante también de la estación de Bomberos de Quisquiapan. Agradecemos tu participación, tu amplia experiencia y nuevamente tu compañía. Dejo la pantalla disponible para que tú te puedas conectar, agradeciendo todos sus comentarios en el chat y en la cajita. Acuérdense que tenemos esta cajita de preguntas. Estarán aquí nuestros ponentes al pendiente y también nuestro director, el ingeniero José de Jesús Martínez, al pendiente de nuestras preguntas para darnos respuesta. Entonces, dejo de compartir, comandante. Muchas Y gracias, gracias. buenos días, Nancy. Y pues bueno, vamos a conectarnos. Sí, muchas gracias. A todos, muchas gracias por ahí otra vez en el ratito que tenemos la ponencia. Vuelvo a anotar desde dónde nos siguen, ¿sí? Y aquí estamos al pendiente, ya saben. Listo, vemos tu presentación. Ahí está, listísimo. Ya estamos. Bueno, pues buenos días a todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes en este día tan importante, en esta parte tan importante que es la parte de la prevención, el prepararnos, informarnos para poder responder de manera segura. Agradezco a IAR, como siempre, la gentileza de su invitación y la posibilidad de compartir con ustedes. Vamos a hablar entonces acerca del uso de la guía 147. El uso a través de la guía de respuesta a emergencias para emergencias con baterías de ion litio y ion sodio. Eh, Comenzamos entonces y vamos a ver los objetivos es que ustedes al final puedan identificar cuándo es aplicable la guía 147, reconocer los peligros principales de este tipo de tecnologías que bien mencionaba el ingeniero, no son una emergencia normal, no son una emergencia cotidiana y deben ser tratadas como una emergencia con materiales peligrosos, como lo es porque implican una serie de riesgos como el incendio, la explosión, riesgos importantes a la salud y el riesgo de reignición tardía o espontánea de pronto. Puede volver a prender aun cuando ya estaba apagada, ¿no? Entonces es importante siempre considerar todas estas características. Aprender a aplicar medidas iniciales de seguridad pública, tratamiento y evacuación, seleccionar acciones de control según el tamaño del incendio o el derrame y usar la guía como una lista de verificación durante la respuesta. Entonces, recordemos, muy importante. Nosotros llegamos al lugar de la emergencia y entonces tenemos que tener información rápida. Ese es el espíritu de la guía, tener información rápida de respuesta a emergencia. Sin embargo, vamos a ver a lo largo de la presentación, pues la necesidad de contar con equipo, formación y condiciones para poder hacer frente a este tipo de situaciones. Las baterías de ion sodio, de ion litio, se encuentran hoy multipresentes en todo lo que sea recargable, en dispositivos electrónicos, en celulares, en radios portátiles, tabletas, computadoras, juguetes y en muchos más dispositivos. Por lo tanto, pensar que solamente el problema son los autos eléctricos puede ser muy peligroso. Me ha tocado atender incendios en casa habitación derivados de una sobrecarga de una batería de ion litio para un dron. Entonces hay que tener mucho cuidado, realmente son incendios con alta liberación de energía y de alta toxicidad. ¿Qué procedimiento operativo le sugerimos cuando llegas a la escena de un probable involucramiento de baterías? Bueno, de entrada, la respuesta inicial debe ser reconocimiento, pero reconocimiento, observen la imagen, equipo de protección personal completo, estoy hablando de equipo estructural, estoy hablando de equipo de aire autónomo, ir totalmente protegidos, no podemos acercarnos simplemente. Eh, y esto es importante para la persona que hace la evaluación inicial del incendio. El riesgo de toxicidad es alto, entonces no pueden acercarse nada más meternos a la zona caliente para ver si eso no es, eso no puede ser. El mando se tiene que preguntar siempre, ¿qué tipo de batería está involucrada? ¿Es una batería de ion litio? ¿Es una batería normal? ¿Qué tipo de situación es la que se está dando?
Es un dispositivo pequeño, es un vehículo, es un montacargas, es un sistema de generación de energía solar o un banco estacionario. ¿Qué tipo de situaciones? ¿Hay víctimas? ¿Hay humo blanco, grises o vapores? ¿Se escuchan estallidos, venteos y seos? ¿Hay exposición a estructuras que hay alrededor de la batería que está en problemas? ¿Hay escurrimientos de líquidos? ¿Existe alto voltaje? Observamos cables naranjas, brillante. Se cuenta con la guía del fabricante. Difícilmente vamos a contar con la guía, pero bueno, hoy hay aplicaciones que nos permiten acceder a este tipo de información. Bueno, entonces es el momento de sacar la guía de respuesta a emergencias y comenzar a hacer el proceso de obtención de la información básica. Entonces, cuando nosotros usamos la guía, nosotros necesitamos ir estableciendo, ¿hay presencia de baterías de ion litio? Baterías de ion litio que llevan polímero de ion litio, baterías de ion litio empacadas en equipos, incluidas las de polímero ion litio. Y entonces buscamos en nuestra guía baterías de ion litio. O por el número de identificación, ya saben, los colores de la guía, el color azul, para el orden alfabético y el amarillo para el número. Y entonces buscamos el 3481, 3480, 3536, que nos van a mandar a la guía 147. Si las baterías de ion litio presentan emisión de vapores o presentan fuego, entonces hay la posibilidad de que se presenten gases que van a generar emisión de productos tóxicos, asfixiantes, etcétera. Entonces, si ese es el caso, la misma guía nos va a referenciar a la guía 125 y a la tabla 1 de áreas de evacuación. Pero ¿cómo usamos la guía? Primero, pues es tratar de identificar el producto y el escenario. Vemos si hay presencia de baterías de ion litio o de ion sodio. Cuando haya daño estructural en la batería, cuando haya calentamiento, fuga, humo, incendio o exposición a fuego o gases. En la escena, la guía nos va a servir para obtener información básica y tomar decisiones iniciales, zonificación, aislamiento, evacuación, equipo de protección personal, determinar si es viable la extinción, control de derrames y primeros auxilios. Y de manera preventiva, para zonificar y tomar acciones aún ante la ausencia aparente de fuego o gases. La guía 147 nos va a orientar en la respuesta inicial. Esto es muy importante. No elimina de ninguna manera la necesidad del mando de hacer un reconocimiento y control de la escena. Es una orientación inicial. Recuerden, el tiempo de uso de la guía en una situación de emergencia es de 5 a 15 minutos máximo. ¿Qué riesgo nos señala la guía que tienen este tipo de materiales? Bueno, tenemos que electrolito líquido inflamable. Este electrolito, al ser calentado, puede ventearse, sobrepresionar el recipiente, la carcasa, salir de la carcasa, encenderse y producir chispas. Riesgo al exponerse a temperaturas mayores a 150 grados centígrados. Riesgo por daño mecánico, abuso o sobrecarga eléctrica. Son los tres factores que generan las fallas de las baterías de este tipo. Pueden arder rápidamente como si fuera una bengala. La forma de combustión es muy violenta, muy intensa. Puede encender baterías cercanas, eso es importante. Me ha tocado ver en centros comerciales, centros de carga donde colocan tres puntos de carga uno junto al otro, ¿no? Y si uno de los autos por sobrecarga, por ejemplo, se incendia, pues simplemente va a prender los autos a los lados. Esto es algo que se tiene que considerar, además de considerar el peso, el sobrepeso que genera un auto eléctrico, este, y el efecto de muy altas temperaturas arriba de los 1000 grados centígrados sobre la estructura como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Los humos pueden causar vértigo o asfixia. Si hay humo, fuego o venteo, no se trabaja sin protección respiratoria y control de exposiciones. Y yo diría, como criterio operacional, si existe la sospecha, solo la sospecha de que sea un auto eléctrico o que estén involucradas baterías en un centro de datos, etcétera, entonces es muy importante equipo de protección personal completo.
Esta es una emergencia donde no le podemos arriesgar, no le podemos jugar a vivo. Es importantísimo la protección respiratoria. Ya hubo un caso en los Estados Unidos donde los bomberos mantenían una distancia de 50 metros al lugar del accidente del vehículo que ni estaba en fuego ni estaba emitiendo gases. Sin embargo, de pronto el vehículo emite gases y el personal que estaba a 50 metros de distancia se ve expuesto a estos gases y se tiene que trasladar al hospital para estar toda una semana en el hospital en cuidados intensivos, tres de ellos. Entonces es muy importante no arriesgarnos, siempre la seguridad por delante para nosotros, protección respiratoria, protección térmica y actuar con toda la precaución del mundo, ¿no? El electrolito puede irritar la piel, los ojos y las membranas mucosas. El incendio va a producir gases irritantes, corrosivos o tóxicos. Uno de los gases presentes en las baterías de ion litio es el fluoruro de hidrógeno y es un gas sumamente tóxico. Hay que consultar en este caso la guía 125, así nos refiere. Ahorita comentamos sobre eso. En seguridad pública, las primeras acciones, si no eres parte de la respuesta a emergencia, llamar al 911 para que activen los servicios de emergencia e informen, por favor, qué es lo que está pasando y qué es lo que ustedes ven en ese momento. Si son parte de la respuesta a emergencia, traten de ubicar los documentos de embarque y luego llamen al número de emergencia indicado en los documentos de embarque. Si no hay forma de acceder a los documentos de embarque, entonces recuerden que en la parte de atrás de la guía vienen los datos de contacto de Estados Unidos, Canadá y de México. Traten de tener acceso para que puedan comunicar la situación. Hagan un control del acceso. Nadie que no tenga nada que hacer ahí debe de estar dentro de la zona caliente y eso incluye al personal de protección civil, de seguridad pública, del ejército, etcétera, ¿no? No hay por qué exponer vidas humanas. Entonces es importante este cuidado. Un posicionamiento seguro, posicionamiento de cualquier emergencia con materiales peligrosos, manténgase con viento a favor, ubíquese en zonas altas y permanezca corriente arriba cuando sea posible y aplicable. Si vamos a tener que entrar, vale la pena ventilar antes de ingresar y solamente ingresar única y exclusivamente si estamos, primero, equipados correctamente y segundo, si sabemos a qué vamos a ingresar, si tenemos un objetivo táctico claro, si no, no vale la pena y asumir es mejor una acción más defensiva. Por lo tanto, de manera inicial, nos marca la guía una zona de aislamiento inicial de 25 metros en caso de derrame o escape. Esa es la zona de aislamiento inicial y nosotros vamos a aumentar la distancia dependiendo de condiciones como es el caso del viento, porque a lo mejor estamos como en el caso que comentamos a 50 metros, pero no consideramos la dirección del viento y la fuerza del viento y obviamente esto va a mover gases y vapores, aumentando así la zona de riesgo. Y en el caso de sitios donde se almacenen muchas baterías o donde tengamos carros de ferrocarril o remolques con autos eléctricos, por ejemplo, la distancia es de 500 metros. Esa es la zona que vamos a evacuar. ¿Qué necesitamos para protegernos? Los requerimientos de la guía nos dicen equipo de protección personal estructural completo, equipo de aire autónomo, carga llena, equipo de presión positiva, por supuesto, y recordar, el equipo de bomberos nos ofrece protección térmica, pero no está diseñado para soportar temperaturas superiores a 1000 grados centígrados. Probablemente el fabricante nos diga que sí los aguanta, sí, pero en una fracción de segundo, en un flashazo, en una combustión súbita, pero no en una exposición continua. Entonces, es importante tener esto en mente. Sí, y bueno, nosotros sabemos las condiciones de los equipos, entonces es importante no exponernos pensando que tener un falso pensamiento de que nuestro equipo nos está protegiendo. Tengan mucho cuidado con esa parte. Existe el riesgo de que la batería vuelva a encender en cualquier momento después de extinguirse. La reinición puede ocurrir hasta semanas después. Muy importante aquí, toma vital participación el uso de cámaras térmicas, si es que las tenemos disponibles, porque nos van a permitir hacer un monitoreo continuo de la temperatura. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de la temperatura
y de la necesidad tan grande que tenemos de poder monitorear este tipo de comportamiento térmico. Señales de humo, arcos eléctricos, chispas. Recuerden, puede reaparecer llama o fuego visible. Hay que mantener vigilancia y hay que hacer una transferencia de custodia segura antes de que liberemos la escena. Entregamos y explicamos qué ha pasado, cuáles son los antecedentes, si ha habido intentos de reignición o algo, si es que vamos a transferir el manejo del residuo o lo que estamos manejando. ¿Se puede usar agua salada en incendios de este tipo de baterías? No, porque puede aumentar la producción de hidrógeno y de fluoruro de hidrógeno gaseoso. Y el uso de grandes cantidades de agua, como lo indica la guía, es recomendable. Sin embargo, pues, ¿cuánto es grandes cantidades de agua? Ahorita les hago un comentario. No se pongan a improvisar agentes de extinción fuera de lo indicado por la guía o por los procedimientos técnicos. No sirve la espuma triple F ni la ARF, no sirve el polvo químico seco, no sirve el dióxido de carbono. Si no tienes suficiente agua, si no has garantizado un flujo adecuado de agua, estoy hablando de 40.000 litros de agua aproximadamente, entonces ni siquiera le pongas agua porque puedes generar una condición más peligrosa todavía. Si la batería no está conectada a un vehículo, utiliza el apartado de la guía que nos dice qué hacer en caso de un incendio pequeño o batería pequeña. Hay que checar el procedimiento de respuesta a emergencia del fabricante antes de intentar desconectar el vehículo. Insisto, hoy hay aplicaciones de los mismos fabricantes que nos dicen dónde se encuentran los interruptores de corte de energía. Este, entonces es importante que tengamos acceso a esta información. Yo les sugiero que en sus centros de despacho, a los cuerpos de bomberos, a los servicios de emergencia, se cuente con esta guía para que ustedes puedan recibir la orientación en campo desde su central de radio, ¿no? Apague el incendio y desconecte la batería de 12 volts si puede hacerlo de forma segura. Nunca corte el cable de alta tensión que vamos a encontrar en un color naranja brillante con las siglas HB o de media tensión con las siglas MB que se encuentra en color azul. Entonces, eh, puede ser también en color amarillo. No cortamos cables. Recuerden, aquí el riesgo es la alta tensión, es el contacto con, eh, cables que pueden electrocutarnos. Nunca toque estos cables o los componentes si están dañados o están sumergidos. ¿Qué indicaciones operativas? Si está disponible, use una gran cantidad de agua para extinguir o sofocar el incendio. Si está disponible, quiere decir que si yo llego con una unidad de ataque rápido y traigo 900 litros de agua en mi tanque, no vale la pena que inicie ningún tipo de acción, porque muy probablemente agravemos el problema. Entonces no vale la pena. Esperen a que lleguen pipas. ¿Cuántas pipas voy a ocupar? 4 de 10, ¿sí? O las necesarias de más capacidad, pero más o menos estimen unos 40.000 litros, ¿no? Una pequeña cantidad de agua entonces podría liberar gases tóxicos. Si es posible, rocíe directamente la batería con agua. Esto es viable cuando nosotros tenemos baterías pequeñas que están quemándose. En ese caso es viable. Una batería grande pues no va a ser muy viable. No corte, no perfore, no le hagan palanca ni desmonte estructuras para poder acceder a la batería. No vale la pena, el riesgo es muy grande. No vale la pena. El contacto con componentes de alto voltaje puede causar descargas eléctricas y además estamos en un entorno, si estamos aplicando agua, pues rodeado de agua. Eso es muy peligroso. Mi comentario personal es, una decisión crítica es agua suficiente más un acceso seguro. No debemos alterar estructuras de alto voltaje y agua suficiente se estiman más o menos 40.000 litros de agua, lo que pudiéramos ocupar para tratar de controlar una situación de este tipo, ¿no? Entonces, asegúrense primero de contar con los medios necesarios para iniciar cualquier intención de ataque, ¿no? La guía es directa. Solo rocíe agua en grandes cantidades. No utilice espumas convencionales, polvo químico seco, dióxido de carbono y si encontraran por ahí un extintor de alón tampoco les va a servir. Entonces no vale la pena hacer esto.
Y cuando hablamos de baterías pequeñas como la que vemos en la fotografía, pues bueno, adelante con 900 litros que traemos en el tanque, ¿no? Pero es importante considerar esta condición. Si nosotros tenemos un incendio grande o existe presencia de múltiples baterías, la estrategia defensiva debe ser proteger exposiciones y limitar la propagación. Permita que el fuego de la batería se consuma y proteja el entorno. Retire de manera segura los contenedores que no estén dañados, como lo haríamos con cualquier incendio. Evite cualquier impacto, daño en contenedores. Si el contenedor ya o la batería en el contenedor comienza a mostrar signos de degradación, entonces por favor tenga muchísimo cuidado y no lo muevan. Aplique agua pulverizada a baterías cercanas para reducir la propagación del peligro. La prioridad es evitar que el incidente se convierta en una propagación secundaria y se pueda generar una situación de emergencia mayor. ¿Qué observan en la fotografía? Bueno, si tenemos un derrame de una batería, no podemos hacer lo que está haciendo el señor ahí, ¿verdad? ¿Tiene protección estructural de incendios? No. ¿Está haciendo una recuperación de material derramado? Sí. ¿Tiene protección respiratoria? Pues no, tampoco. Entonces es una condición que tenemos que evitar. Muy importante el uso de contenedores metálicos para alojar todos los materiales que pudieran recuperarse de un derrame. Hay que tener control de fuentes de ignición. Recuerden que estamos teniendo emisiones de gases que son inflamables. Eliminar las fuentes de ignición cercanas al área es una situación clave. No fumar, no usar bengalas, chispas o llamas. ¿A qué distancia? Por lo menos yo diría 50 metros, evitar que tengamos este tipo de puntos de ignición. No tocar ni caminar sobre material derramado. Absorber con tierra, arena u otro material absorbente no combustible. Colocar baterías con fugas o material, por ejemplo, material absorbente no combustible, pues yo le sugeriría vermiculita. Colocar baterías con fugas y material absorbente contaminado en contenedores metálicos por el riesgo precisamente de combustión y que pueda fundir un contenedor plástico. Pero siempre, siempre con el equipo de protección personal necesario, no adecuado, necesario para este caso. Equipo estructural, guantes para productos químicos y guantes también para protección térmica y nuestro equipo de protección estructural y el equipo de respiración autónoma. Primeros auxilios y control posterior. La guía nos dice que en caso de primeros auxilios hay que consultar la guía 125, primeros auxilios generales. Obviamente hay que retirar a la persona de la zona afectada, hay que dar apoyo vital, mantener vías aéreas permeables. Si se observa impregnación o contaminación con líquidos, es importante hacer una descontaminación de la persona. Y la vigilancia posterior, cuando nosotros hacemos el desplazamiento de la batería o cuando ya se apagó la batería, recuerden que puede haber reignición, hay que documentar temperatura, humo, chispas, olor, daños y acciones realizadas. Y aquí es importante nuevamente la cámara térmica porque es la manera que vamos a poder documentar nosotros qué temperatura tiene en estos momentos la batería. Y si existe la posibilidad de una reinicio. Si ustedes observan que se va de 200 a 350 grados centígrados, va en camino a una reinición. Entonces es muy importante tener esta parte de monitoreo. La transferencia segura, entonces, insistimos, no liberen la escena sin comunicar el riesgo residual, todos los incidentes que ha habido con la batería, el monitoreo, los resultados del monitoreo que han tenido y las restricciones de manipulación. Muchas veces al momento de hacer la manipulación posterior de la batería aparentemente apagada es cuando llega a volver a encender. Entonces, en el antes, identifique las baterías de ion litio o ion sodio. Activen el servicio de emergencia, aíslen 25 metros o 500 metros según el escenario, ubíquese viento a favor, zona alta, corriente arriba, defina el uso de equipo de protección personal y equipo de respiración autónomo. Durante, controle el acceso, retire, de verdad es bien importante mantener a toda la gente que no esté participando directamente en la emergencia dentro de la zona caliente, nadie debe de ver. Monitoree con cámara térmica de manera permanente y documente. No use agua, perdón, según el tamaño del incidente. No corte ni toque cables de alta o de mediana tensión. Protege exposiciones y baterías cercanas. Evite la dispersión.
Y después vigile la reignición, documente humo blanco, arco, chispas, sonidos, cualquier cosa que ustedes vean, venteos, contenga derrames en recipientes metálicos, aplique primeros auxilios generales y transfiere el riesgo residual. Bueno, hasta ahí nos lleva la guía. Pero, ¿y después de la guía, cómo podemos nosotros hacer el proceso de control de una situación de emergencia? Pues yo diría que primero, antes que otra cosa, nunca hay que ir más allá de nuestra capacidad operativa. Hay que ser muy conscientes de nuestra capacidad operativa y técnica. No hay que intentar acciones improvisadas. No se les ocurra aventarle tierra, o aventarle cualquier cosa, ¿no? Y dentro de las acciones tácticas, una de las acciones tácticas que son muy válidas son las acciones protectoras y acciones defensivas. O sea, no vamos a intentar apagar el incendio, vamos a dejar que el incendio se continúe, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es retirar a las personas y proteger a nuestra gente. Eso es todo lo que vamos a hacer y esperar a que se termine de combustionar. Ha habido casos de accidentes, por ejemplo, de vehículos eléctricos, donde después de arrojar una cantidad impresionante de agua, pues la decisión más prudente, después del análisis, ha sido pues dejar combustionar el vehículo hasta que se detenga la reacción, ¿no? Esa es una de las acciones que yo creo que la mayoría de nosotros debiéramos de tomar si carecemos de los recursos, la información o la formación técnica para poder atender este tipo de emergencias. Y que puede ser la acción más segura. La opción 2 es la contención y limitación de la propagación, la implementación de acciones defensivas un poco más avanzadas. El uso de mantas, el uso de otros elementos que nos permitan hacer contención. Contención quiere decir no busco apagarlo, lo que busco es evitar que el calor radiante pueda encender otras estructuras, otros materiales, otros vehículos que están cercanos. Lo que voy a hacer es tratar de evitar que se limite la cantidad de gases y vapores que están libres en el aire, ¿sí? Que se reduzcan, no estoy diciendo que se eliminen, ¿sí? Y de reducir la cantidad de oxígeno disponible para la combustión del vehículo, en el caso de vehículos. Y la acción 3 son acciones ofensivas, hacer un intento de extinción. Y siempre habrá que analizar si vale la pena hacerlo o si no vale la pena hacerlo. Ah, si me permiten, vamos a dejar un espacio para las preguntas al final. ¿Ok? Por favor. ¿Qué opciones tácticas entonces tenemos? Acciones protectoras y la no intervención ofensiva, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de acciones protectoras, hablamos de dar la zona, retirar a las personas no involucradas directamente en el control de la emergencia, incluyendo seguridad pública, bomberos, paramédicos, personal de protección civil, militares. Considere la implementación de la zonificación en materiales peligrosos, zona caliente, zona tibia, zona fría o zona de exclusión, zona de reducción de contaminación y zona de soporte. Y vamos a mantener atención muy importante sobre la dirección del viento, la velocidad del viento y los cambios en las condiciones climáticas. En caso de lluvia, hay que proteger drenes y prevenir escorrentias. Toda el agua que escurre que nosotros utilizamos va a arrastrar sustancias químicas tóxicas. Entonces es importante que tengamos control de eso. Pero ahora imagínense contener 40,000 litros de agua que no se nos vaya, ¿no? Esa es la parte logística que nosotros tenemos que evaluar y determinar y no tomar acciones a priori. Decir, bueno, vamos a inundarlo de agua, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos con esa agua? ¿Dónde va a ir a dar esa agua? Y seguramente se va a penetrar en el suelo, seguramente se va a escurrir hacia drenes, se va a escurrir hacia drenajes o se va a escurrir hacia arroyos y ríos y pues vamos a efectuar un impacto ambiental. No se acerque hasta que pueda verificar la temperatura con cámara térmica y de preferencia con un dron. Y si el dron tiene cámara térmica, pues todavía mejor. Solo se puede ingresar a la zona caliente con autorización del comandante del incidente. Por supuesto que es indispensable implementar nuestro sistema de comando de incidente como herramienta de control. Recuerden, el sistema de comando es solo una herramienta más del comando en la escena de una emergencia. ¿Qué momentos críticos tenemos? La emisión de vapores y gases, los momentos de remoción de vehículos o de dispositivos son momentos en que la batería puede reiniciar su proceso de combustión. No interactúe con el vehículo, la batería, no la mueva, no la agite, mientras esté encendida, mientras esté emitiendo gases, no lo haga.
y después de que ya se apagó, tampoco vaya a la sangoloteo porque eso puede ocasionar que vuelva nuevamente a encender y volvemos a empezar. Nunca vaya más allá de su capacidad operativa y técnica, no intente acciones no aprobadas o no probadas con anterioridad. Eso es algo que les voy a repetir mucho. Entonces, dentro de mis acciones tácticas y defensivas, pues voy a retirar a todo el mundo y voy a tener control de lo que está pasando ahí. Pero no voy a intervenir directamente sobre la emergencia. Y luego tenemos la parte de contención y limitación de la expansión. Hacemos el mismo caso de aislamiento de la zona, retirar a todos los que no están involucrados, mantenerse atento a la dirección y velocidad del viento y a las condiciones climáticas. En caso de lluvia, proteja drenes y escorrentias. Si aplica agua, esta va a arrastrar químicos peligrosos. El uso de mantas aprobadas. Aquí hay una pregunta sobre las mantas y vamos a hablar un poquito acerca de las mantas adelante, ¿no? El uso de kit de aerosoles de sales de sodio, proteja o retire los vehículos cercanos o combustibles cercanos. Eliminar combustibles siempre ha sido una buena estrategia en la limitación de la expansión. Pero, ¿qué es distancia segura? Vamos a considerar a una zona caliente y, a ver, aquí por favor, son recomendaciones genéricas, pero la observación y el análisis del área va a ser determinante para que nosotros decidamos si son 25 o son 40 metros. Entonces, si está haciendo mucho viento, tenemos que incrementar de manera importante la distancia. Entonces, en zona caliente de 0 a 25 metros nos marca la guía y ahí solamente debe de haber bomberos asignados al control, nadie más, aunque traigan equipo de protección personal y no tiene nada que hacer, no tiene que ir a curiosear. Todo el mundo afuera es una situación de alto riesgo. Existe riesgo térmico, eléctrico, tóxico y de proyección menor. Por cierto, directores, comandantes y demás, oficiales mayores y demás, no traen equipo de protección personal, no pueden acercarse a la zona caliente ni a la zona tibia, por favor. Nadie, por favor. Zona tibia de 25 a 50 metros. Ahí se encuentra personal de apoyo operativo, abastecimiento, mando táctico protegido. Siempre contra el viento, siempre sin colocarse en dirección de la trayectoria de escurrimientos o de vapores. Y en la zona fría hablamos de más de 50 metros. Ahí deben de estar civiles, prensa, autoridades no operativas, ambulancias en espera. Es el área segura para el control de accesos y atención médica, nuestra zona de rehabilitación, nuestra zona de control. Entonces, muy importante tener este proceso de control de la zonificación que vamos a ver aquí en este diagrama. Obviamente, pues es un poco exagerado, pero ¿cuáles son mis opciones tácticas? Mi zona caliente de 0 a 25 metros en el centro, donde está el personal que está operando y donde hay una exposición eh, inmediatamente peligrosa para la salud o la vida. Ese es el concepto de la zona caliente o zona de exclusión. Y luego tenemos nuestra zona tibia con un área de soporte de 25 a 50 metros. El personal de soporte en realidad debiera de estar en la zona fría. El personal de soporte debiera estar sobre el pasillo de reducción de contaminación, que es la función que debiera de haber. Y en la zona fría, a más de 50 metros, pues toda la gente que pudiera estar ahí cercana. Yo pondría a esa gente a por lo menos unos 80, 100 metros de distancia. No, no hay razón para que estén ahí cercanos, exponiéndose de manera innecesaria, ¿no? Entonces, esta es una imagen ilustrativa, pero justamente vemos una escena común. La gente está metida hasta adentro, el jefe se posiciona en lugares donde no debería de estar, en el borde entre la zona caliente y la zona tibia. No. O sea, si no traes equipo de protección respiratoria, no tienes nada que hacer ahí. Si no traes equipo de protección térmica, no tienes nada que hacer ahí. La ubicación de nuestras unidades de preferencia fuera de la zona de afectación. Este, en fin, prudencia y mucho control de las zonas. Muy importante el control de las zonas para evitar generar una situación que se nos vaya de las manos. Y hablamos de temperaturas. Me preguntaban, oye, ¿qué tanto funciona una manta? Y lo que hice fue pues ponerme a hacer una investigación acerca de los diferentes tipos de mantas y demás. Uno, no hay un solo tipo de manta. Dos, hay mantas para diferentes usos y para diferentes rangos de temperatura. Tres, hay mantas de diferentes tamaños para diferentes tipos de baterías. Y el monitoreo térmico es bien importante, porque nosotros vamos a ver como en la primera imagen que la temperatura pico puede llegar a los 1500 grados centígrados. 1500 grados centígrados. Imagínense la radiación térmica y el riesgo de que se propague el incendio a un lado del vehículo.
Y luego nosotros hablamos de la aplicación de una manta ignífuga. Por cierto, fíjense que pregunté a un proveedor, oye, de qué están hechas sus mantas? Y la respuesta fue, pues tenemos mantas de Kevlar, tenemos mantas de Nomex y tenemos mantas de PBI. Y yo dije, pues lo que no tienes idea de qué cosa está hablando, porque ninguno de esos materiales resiste esta temperatura. Básicamente estamos hablando de materiales. Ahorita hablamos de los componentes, ¿no? Pero bueno, entonces 600, 800 grados centígrados baja la temperatura solamente con la manta. El apoyo con agua en la parte exterior nos va a ayudar a mantener la integridad mecánica de la manta y a reducir la temperatura. Y entonces ya está fría, fíjense, ya cuando está fría, estamos hablando de 200 a 300 grados centígrados, utilizando aerosoles de sales de sodio y enfriamiento. Entonces, es bien importante estar monitoreando constantemente con nuestra cámara térmica cuál es el proceso y cómo se está manejando la temperatura, ¿no? Es importante también un comentario con la manta, que la manta permita la salida de gases. Un tejido muy cerrado puede generar una acumulación de gases en el interior que al momento de levantarla pueda generar una combustión de esos gases, dar un flamazo. Entonces, eso puede representar un riesgo para el personal de intervención. Entonces, es necesario que la manta permita que salga algo de esos materiales, pero de manera controlada. Estamos reduciendo el volumen. Y el enfriamiento, la condensación de algunos de esos gases. Vapores, básicamente de vapores. Los gases no se condensan. Bien, entonces, después de la guía, sigue mis opciones tácticas. Y ahí vamos con las técnicas y recursos ofensivos. Y aquí vuelvo a insistir, no debemos ir más allá de nuestras capacidades operativas. Si no tenemos el con qué, no vale la pena la exposición al riesgo. Equipo de protección estructural completo, incluyendo el equipo de aire autónomo. Implementación de un plan de gestión del aire. Recuerden, el equipo de aire no se usa hasta que se nos acaba y suena la alarma. Ese es un error. Tenemos que considerar el tiempo de entrada, el tiempo de salida, el proceso de descontaminación y entonces la diferencia en esos tiempos es el tiempo útil en el lugar de la emergencia. Contención y prevención de la propagación. Uso de mantas ignífugas, aerosoles, boquillas o agentes especiales. Uso de agentes especiales en los primeros momentos, en el ataque inicial, excelente. Y combinados con todos los demás elementos de manera ofensiva. Si yo puedo combinar mantas, aerosoles y boquillas especiales con agentes especiales para tener una mayor posibilidad de control. La aplicación de agentes especiales de modo ofensivo con el equipo necesario y el entrenamiento profesional tiene mayores posibilidades de éxito. Sin embargo, otra vez insisto, si nos hace falta el agente extintor, si nos hace falta la boquilla de aplicación, si nos hace falta la manta, a lo mejor no vale la pena intentar hacer un ataque ofensivo. Bueno, nosotros entonces establecemos un perímetro, usamos equipo de protección personal completo, protegemos las exposiciones, si es posible retirar los vehículos que están alrededor, hay que retirarlos. Hay una forma correcta de aplicar las mantas, debe de hacerse por dos personas, por personal entrenado, y verificar que la manta siempre está tocando el piso. La aplicación de aerosoles de sales de sodio abajo de la manta para ir interrumpiendo la reacción en cadena y hacer una reducción de llamas y reducción de temperatura. Enfriar con agua nebulizada, ya comentamos, para mantener la temperatura abajo y para proteger la manta. Monitorear con cámara térmica de manera constante para detectar cualquier proceso de reactivación y para ir tomando decisiones de qué vamos haciendo. La penetración e inundación de batería, pues habrá que analizarlo si tenemos el equipo adecuado y tenemos el control de riesgos para poder intentar hacer algo así por el estilo. El fabricante no recomienda perforar baterías, pero bueno. La vigilancia posterior, recuerden, aunque ya no salga humo, aunque ya no se vea nada, la batería nos puede dar la sorpresa. Son incendios que alcanzan altas temperaturas. Es muy importante garantizar que sí nos va a permitir controlar el problema, sino mejor una posición defensiva. Y tenemos aquí algunos diferentes tipos de mantas. Aquí hablamos del material con el que están fabricadas, con sílice de alta calidad. Y por ejemplo, esta primer manta alcanza una protección hasta 1600 grados centígrados, pico, ¿sí? 1200 grados centígrados continuo,
¿sí? Es reutilizable y es lavable. Y tenemos esta otra manta que nos permite alcanzar hasta 2050 grados centígrados pico y 1400 de exposición continua y que puede ser reutilizable hasta 30 veces. En fin, entonces cada uno de estos rangos nos dice, bueno, pues qué tipo de manta me sirve. Algunas son reutilizables y otras se pueden utilizar solamente en un uso, como es el caso de la siguiente. Este, y que es muy importante, ustedes van a adquirir una manta y van a hacer una inversión importante aquí, chequen por favor si vale la pena, cuántas veces la pueden utilizar y qué características tiene. Existen algunos agentes que han demostrado tener efectividad en el control de los incendios de ion litio, especialmente de ion litio, ¿no? El agente F500 tiene varias características que son importantes compartir. Primero, al ser un agente de base surfractante, tiene una tensión superficial reducida. ¿Qué es la tensión superficial? Muy rápido. El agua, hagan de cuenta, vean una gota de agua, imagínense una uva, y adentro está la carnita de la uva, ese es el agua, y en la parte de afuera, la película que envuelve la gota es como la piel de la uva. ¿Cuánto usamos nosotros en el combate de un incendio de agua? Solo el 10%. Si traemos un tanque de 1000 litros o de 3000 litros en los camiones grandes, únicamente vamos a utilizar el 10% y todo lo demás se desperdicia. Al ser un agente surfractante, hace una reducción importante de la tensión superficial, de 72 dinas por centímetro a 20 o 25 dinas por centímetro, lo que va a hacer que el agua sea más penetrante. Si yo pongo una gota de agua sobre terciopelo, no va a penetrar el terciopelo, pero si lo pongo con F500, va a mojar inmediatamente el terciopelo. Eso es lo que va a pasar. Habiendo microfisuras en la carcasa de la batería, es posible que el agua pueda llegar al núcleo de la batería produciendo un enfriamiento acelerado. Las microfisuras se van a producir como efecto de la combustión, no porque la carcasa sea impermeable, porque de hecho se diseñan para que aguanten temperaturas, impactos y demás. Entonces, eh, pero es un efecto que puede ocurrir. Entonces, la tensión superficial reducida permite que el agua sea más eficiente. Pero una parte muy importante es las micelas. Todavía hemos oído hablar de agentes encapsuladores y demás, pero ¿qué es esto de los agentes encapsuladores? Van a tener un comportamiento muy particular. Las micelas son pequeñas estructuras que se forman cuando las moléculas se agrupan en un líquido, que normalmente puede ser agua, pero que también puede ser en aceite. Y estas moléculas quedan en contacto con el agua o con el aceite, y una parte de ellas hace contacto con el agua y otra parte de ellas se esconde de ella formando una esfera. Vamos a ver esto de una manera gráfica. Miren, las moléculas anfifílicas o surfractante tienen una cabeza que es hidrofílica, o sea, les gusta el agua, les encanta el agua, pero tienen una cola hidrofóbica, no les gusta el agua. Al contrario, son afines al aceite, pero rechazan el agua. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo los aplico en el agua, entonces las micelas se forman cuando las cabezas hidrofílicas se quedan afuera y en el interior hidrofóbico, que es afín a grasas y aceites, ahí quedan los materiales que son afines, grasas y aceites. Este es el proceso de encapsulamiento que se menciona. Entonces, y si la misma micela la pongo en aceite, entonces lo que va a pasar va a ser al revés. Las sustancias que sean de origen acuoso o solventes polares o materiales polares van a quedar atrapados en el centro, rodeados por la cabeza de la molécula, y las colas van a quedar hacia afuera en contacto con el aceite. O sea, se van a girar prácticamente. Eso es el concepto de micela y ese es el efecto encapsulador. Y este efecto es bien importante porque es lo que nos va a permitir tener el resultado. Pequeñas esferas, microesferas capaces de rodear o dispersar o encapsular sustancias orgánicas inflamables. Y entonces ya encapsuladas ahí, pues ya no hay forma de que prendan. Ese es el punto clave. Y en el caso de las baterías de ion litio,
nos ayuda a interactuar este comportamiento con los solventes orgánicos inflamables del electrolito, siempre que estén expuestos o liberados. ¿Esto qué quiere decir? Si yo lo aplico sobre una batería que no está rota, no hay forma de entrar a donde están las baterías, no va a actuar realmente, ¿no? Pero si la batería tiene forma o ya está dañada la carcasa y podemos entrar a donde está prendido, entonces sí nos va a ayudar. En conclusión técnica, los componentes del F500 nos permiten la formación de micelas en agua. Estas micelas mejoran el enfriamiento, reducen la tensión superficial y pueden encapsular o emulsificar solventes orgánicos inflamables liberados por las baterías de ion litio. Su efecto principal en incendios de baterías combina tanto el enfriamiento, la penetración, la reducción de vapores combustibles y el encapsulado de combustibles expuestos, con las condiciones que ya mencionamos. ¿Ok? Y déjeme borro mis rayas. Seguimos. Existen otras opciones. Este es el F500 es un agente que va a tener una interacción química con este tipo de incendios. El LIT-X o solución acuosa de vermiculita es una suspensión, es una solución de agua con vermiculita estabilizada. Y la vermiculita, si ustedes la conocen, son pequeñas escamas muy pequeñas, parecen polvo, pero en realidad son escamas. Es de origen mineral y esto genera una suspensión de microhojuelas de mineral de vermiculita en agua. El agente extintor no busca una combinación química con el combustible, sino aislarlo físicamente. El agua enfría inicialmente, pero al evaporarse deja una costra de material incombustible. Forma una costra de cerámica sobre la batería que va a atrapar los gases y va a limitar la expansión del incendio. Ese es el efecto que va a tener. Entonces, al aplicar vermiculita acuosa, el agua se evapora, la exposición a altas temperaturas, la vermiculita tiene un punto de fusión de 1000 grados centígrados. En ese momento va a fundir la vermiculita y esta va a formar una capa de cerámica que va a encapsular la batería. Así es como funciona. Entonces, esta cubierta de cerámica fundida genera un escudo térmico que impide que el calor de las celdas se propague por conducción o radiación a las celdas contiguas. ¿Funciona? Claro que funciona. Los materiales de agentes para enfrentar un incendio de baterías de ion litio, no existe uno que sea mejor que el otro. En realidad, yo diría que son herramientas para diferentes tipos de condiciones y casos en particular. Mi conclusión en este sentido es que si estamos hablando de una respuesta rápida, inmediata, como pudiera ser lo que hacemos los bomberos, F500. Y si estamos hablando de una protección contra incendio en sistemas de baterías y demás, un sistema fijo con vermiculita estabilizada. Eh, Creo que son condiciones diferentes y creo que es importante tener a la mejor ambos para protección y para respuesta a emergencia en las instalaciones industriales y en bomberos pues es más fácil que tengamos acceso a F500 que a vermiculita. Sin embargo, existen extintores de vermiculita, se están comercializando y es importante que sepamos que los extintores tanto de vermiculita como otro tipo de agentes extintores, requieren cantidades importantes del agente extintor para tener un efecto sobre las baterías. Muy bien, pues son 9:49. Vamos a responder algunas preguntas. Excelente. Muchas gracias, comandante. Ay, como siempre, nos ayudas mucho con el tiempo. Eh, ¿Cuánto nos un- queda de tiempo? Nos quedan 10 minutitos Perfecto. y después vamos a un descanso. Les quería comentar a los participantes si nos apoyan con transferir las preguntas que han puesto en el chat a la caja que dice preguntas y respuestas, sería mucho mejor porque ahí estamos dando respuesta un poquito más rápida mientras nuestros ponentes están en espera de sus participaciones. Y también, bueno, pues agradecerte a ti, coincido contigo en la parte de tener el plan previsto y considerar que si no tenemos los equipos y la preparación, pues hay que dejárselos a los profesionales, ¿no? Los que están obteniendo más experiencia.
Y si tenemos ya los riesgos, pues prepararnos para eso estamos compartiendo información con ustedes, para que estemos más alerta, más preparados y más. Ahora sí, ¿quieres que leamos algunas de las preguntas? Quizás, no sé, las del chat, quizás alguna que te interese. ¿Tienes acceso al chat? ¿Quieres que yo te las mencione? Sí, mira, dice, sí, ya tengo acceso aquí. Dice, si yo tengo un almacén de baterías de ion litio que tendría que tener como mínimo, pues yo sugeriría que tuvieras en este almacén mantas, que tuvieras F500 en extintor. Y si es un almacén, pues a lo mejor valdría tener la pena tener un sistema fijo que te permita hacer el control de las posibilidades de conato de incendio. Pero sobre todo muy importante que tú tengas presente cuáles son las condiciones que pueden generar un daño en la batería. La sobrecarga, los impactos físicos y la exposición a calor, ¿no? Entonces es el abuso de una batería, básicamente, ¿no? Entonces es la parte de la prevención, pero obviamente contar con los medios para poder hacerle frente. Eh, sí. Sí, con un sistema de vermiculita, claro, sí es viable, un sistema de vermiculita estabilizada es una buena opción para sistemas de diluvio. Es en disolución, Jessica, sí, efectivamente la vermiculita estabilizada es en disolución acuosa, sí. Pero no es vermiculita con agua, es una solución estabilizada de disolución acuosa para evitar el apelmazamiento y evitar que se precipite la vermiculita dentro del extintor. Por eso. Entonces debe ser algo pues bien diseñado, ¿no? Donde se consigue la guía 147, la guía de respuesta a emergencias de Norteamérica, el libro naranja famoso, que se puede conseguir en línea en tu sitio de aplicaciones, ¿sí? O se puede conseguir con las autoridades ambientales para prevenir incendios en casa. Pues es muy importante seguir recomendaciones básicas. O sea, si ustedes aman su celular, no lo pongan a cargar junto a su almohada porque se van a quemar con todo y la almohada. Utilicen yo coloco mi celular sobre un plato para que en caso de que se pueda tener un problema, no se prenda la mesa y siga es ganar tiempo nada más, ¿no? Pero básicamente va a ocurrir cuando lo golpeo, cuando trato de perforar la batería o cuando lo sobrecargo. Si tiene el 90% de batería y yo quiero que tenga el 100, ahí estoy sobrecargando mi batería, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas. Si yo dejo mi celular en el coche y lo estoy exponiendo a un exceso de temperatura, ¿no? Y lo mismo con cualquier dispositivo eléctrico, ¿no? El incendio que les hacía yo referencia fue un chico tomó su dron, lo voló, regresó a casa, lo volvió a conectar para que siguiera teniendo batería, pero lo puso a cargar sobre el colchón. Entonces, en menos de 10 minutos la casa estaba totalmente quemada, ¿no? Fue impresionante cómo se quemó. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las medidas preventivas. ¿Qué filtro es Sí. el correcto para protección personal? No hay filtros, no mascarillas, Gerardo. No, en situaciones de emergencia, equipo de aire autónomo, y quiero recalcarlo muchas veces, no puedes filtrar gases. No, este tipo de gases no se pueden filtrar, es extremadamente peligroso. ¿Sí? Entonces, no es válido el uso de mascarillas y por supuesto no es válido el uso de mascarillas para polvos, cubrebocas y ese tipo de cosas que no sirven para gases, por favor. Es como una coladera, va a pasar, este, va a pasar sin mayor problema. El agente extintor F500 se usa en conjunto con agua. Sí, se puede utilizar en conjunto con agua. Y de hecho el agua va a activar la formación de las micelas y lo puedes utilizar como si fuera un agente espumógeno. Lo puedes utilizar con el equipo de aplicación de espuma con dosificadores y te va a funcionar. ¿Ok? Eh, Deberían de salir. Dice, se requeriría que por normativa de seguridad los vehículos eléctricos debieran salir de agencia con extintor para ion litio y mantas. Pues sí, eso le varía más o menos como unos 200,000 pesos el costo del vehículo, aproximadamente. No es práctico. Y en el caso de las baterías de ion litio, se requiere una cantidad importante de agente extintor para poderlo controlar. Entonces, yo creo que por eso no se han generado. Se están buscando opciones desde el punto de vista tecnológico, estados de baterías sólidos,
con electrolito sólido en gel, para reducir el riesgo, pero bueno, todavía, y todos los que andan circulando en México todavía no. No, Las DINAS son unidad de medida de tensión superficial. Ulises, gracias, gracias. Con esto de leer a prisa, se me olvida que no todo el mundo sabe qué son las DINAS y no tendrían por qué saberlo, ¿eh? Pero sí son unidades de medida de la tensión superficial. Muchas gracias. Raimundo, soy de una empresa de grúas y ya están llegando vehículos accidentados con baterías de litio. ¿Qué medidas podemos tomar? Híjole, pues uno, deposita el vehículo en un espacio aparte, por lo menos unos 7 8 metros de distancia de cualquier otro vehículo. Y sí es importante que notifiques a Protección Civil, a los bomberos, que tienes un vehículo de este tipo, porque tiene que manejarse de manera muy especial. Si gustas, Raimundo, a través de IAR, nos contactamos y vamos viendo cuestiones en específico para ver cómo se puede manejar. muy bien. Juan, te voy a Sí. interrumpir para darles también la oportunidad, bueno, que más bien que tomen un descansito, vayan por un café, porque yo creo que ya lo necesitamos. Las preguntas van a seguir ahí. Les pedía yo a ellos que las pasaran a las cajas para poderlos, que si tú tienes oportunidad nos apoyes con tus respuestas. Creo que las preguntas son muy válidas, todas, en relación exactamente a que son estas energías emergentes las que nos tienen hoy en este seminario, ¿no? El tener la información y tener cada vez más con claridad cuáles serían las acciones preventivas y cuáles tendrían que ser ya las acciones, pues ya, eminente la emergencia que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Porque ya lo dijeron al principio, estas energías, estas baterías están en casi todos nuestros dispositivos, aquellos que nos brindan este tipo de conexiones con ustedes, el teléfono, la computadora, la micromovilidad y los vehículos, adicional a todos estos bancos que también se están uniendo en nuestras empresas, ¿no? En donde tenemos que tener energía de respaldo y que son más prácticas y que nos van a generar riesgos sumados a los que ya tenemos. Te agradezco, Juan. Muchas gracias por tu participación, por tu conocimiento y por tus aportaciones a este seminario. A la orden, gracias, cuídense. No, muchas gracias. Ahí te seguimos escuchando y esperamos tus respuestas en la cajita. Vamos a dar un ratito de descanso, unos 5 minutitos. Les comento, somos ahorita aproximadamente 520 personas. Muchas gracias por su participación. Las sesiones van a quedar grabadas como cada seminario, disponibles para ustedes en unos días. La siguiente semana quizás ya estén disponibles en nuestro canal de YouTube. Ahí también pueden acceder a las ediciones anteriores en las que hemos tenido más información acerca de otros temas importantes también, y que quizás si es la primera vez que tienes oportunidad de acompañarnos, pues sea para ti esta información útil. Este, pues muchas gracias. Otra vez vuelvo a reiterar quienes nos acompañan. Nos acompañan desde Bogotá, nos acompañan desde Venezuela, desde Colombia, Jalisco, Tlanepantla, Estado de México, Ciudad de México, Zapopan, Zacatecas, Chihuahua, Puebla, Servince, por ahí las universidades Autónoma de San Luis, el Politécnico, Bomberos, coordinaciones de Chihuahua, Veracruz, nos acompaña Naucalpan, nos acompaña Teoloyuca, nos acompaña Tamaulipas, San Juan del Río, Tlaxcala, el aeropuerto de la Ciudad de México, el Batallón de Atención de Emergencias de la Sedena, nos acompaña Querétaro, Jutepec, nos acompañan laboratorios, empresas. Agradecemos su confianza, agradecemos su acompañamiento, por aquí dando algunas cosas. Están nuestras redes por si quieren también unirse a ellas. Aparte de este seminario, generamos más información. Estamos siempre en contacto con ustedes y a servicio para ustedes. IPAF, Huehuetoca, la zona portuaria, Mexicali, Atlacomulco, Durango, Guerrero, Aguascalientes, Tijuana, etcétera. Entonces, en un minutito más vamos a continuar. Ya les dije.